Buenos días, amigas, buenos días, amigos. Un lunes más aquí, Sandra Cava desde Empieza por Ti, en este espacio creado y abierto para contar cuentos en este lunes de cuento. Hoy voy a contarte, voy a reflexionar sobre una película, sobre unos días, estos días que hemos estado inmersos. No te voy a leer un cuento como tal, pero sí que te hablaré de algunas cositas interesantes. Películas y historia que debemos de conocer y debemos empezar a relacionarnos de otra forma. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a las fechas que hemos pasado y estamos transitando, que es el conocido Halloween, el conocido Día de Muertos, el conocido la celebración de todos los santos que celebramos en España. Bueno, ¿por qué te comparto esto? Porque es importante en este tiempo en el que estamos, en este tiempo en el que aquí en el hemisferio norte comenzamos ese descenso, esa entrada casi, casi ya inminente y palpable al invierno, a ese tiempo de reposo, pues es importante que entendamos por qué se celebran en este momento esas festividades que han sido este 1 de noviembre, ¿no? Esta semana pasada, pero que todavía a nivel energético, a nivel emocional, están abiertos todavía esos espacios, esas conexiones, ¿vale? Entonces es importante el saber que en esta fecha se celebra eso porque es precisamente el momento en el que ocurre, como en algunas películas que hemos visto, como por ejemplo Coco, como por ejemplo El libro de la vida, ¿no? Que están inspiradas y ambientadas en la celebración del Día de Muertos más al estilo mexicano, distinto al que celebramos aquí en España o en otras partes del mundo, pero que tiene mucho más que ver como se celebraba antiguamente el antiguo Samaín, que ya todavía en Galicia se sigue celebrando Samaín, o nuestros antiguos pueblos celtas, íberos, celebraban también el Samaín. ¿Y qué es Samaín? Pues es ese tiempo en el que se abre una puerta, se abre un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. A algunos les puede dar miedo, les puede dar terror, que van a venir fantasmas. No, no se trata de eso para nada. Se trata de recordar, de seguir recordando y de seguir honrando a nuestros ancestros, a nuestros difuntos. Es importantísimo porque siguen formando parte de nuestra familia y es importante el que les honremos, les reconozcamos aquí ahora todavía como descendientes suyos, porque, porque luego venimos arrastrando muchas cargas, ¿no? Que eso que decimos, es genético, es hereditario. Bueno, vamos a ahondar un poquito más, ¿no? A ver, ¿cómo está tu árbol? ¿Qué ocurrió en la vida de tus antepasados? ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas, hay mucha información que tú estás transitando, que tú estás viviendo y muchas veces no sabes de dónde te vienen y por qué. Cuando honramos a nuestros ancestros, tenemos esa apertura a esa sanación, a esa liberación, a esa comprensión de por qué nos ocurren ciertas cosas, de cargas que vamos soportando que no son nuestras, pero que son de nuestro clan y que como nadie se ha hecho cargo de ellas, pues nos toca al final a nosotros. Entonces, para que no se lo transmitamos esas cargas sin solucionar, ¿no? o esas deudas sin saldar a nuestros descendientes, pues coge las riendas de tu vida ahora y toma conciencia, ¿no? De dónde vienes, cuáles son tus raíces, qué importante es eso. Si te imaginas como si fueras un árbol, tu cuerpo un árbol, tus raíces es lo que te sostiene. ¿Y qué son tus raíces? Tus raíces son tus ancestros. Tienes que conocer la historia, tu historia familiar, para saber de dónde vienes, para saber cuál es tu origen, para saber qué es lo que te sostiene. La herencia, el linaje, toda la información de nuestro clan está ahí y de ella nos nutrimos y ella nos sostiene. Por eso es importante honrar a nuestros difuntos, es importante recordarlos. Menuda chapa estaréis diciendo que me está contando Sandra hoy, pero os lo voy a hilar con una historia, ¿vale? Con la película de Coco, seguro que la habéis visto ya porque se estrenó ya hace un tiempo,
Y también de la historia del libro de la vida, que os he mencionado antes, que es una producción americana, américo-mexicana, ambientadas en ese Día de Muertos, ambas, ¿no? Tanto en una como en otra se hace referencia al Día de Muertos, a ese día en el que es esa celebración, es ese reencuentro con los difuntos, y tanto en una como en otra ocurre algo, y es que el protagonista, uno de los protagonistas, quiere hacer algo que su familia no le permite hacerlo. ¿Por qué? Por tradición familiar, ¿vale? Cuidado, os invito también que reviséis cuáles son las tradiciones familiares. Las tradiciones familiares, pues si en tu vida toda tu familia ha tenido que ser médico, tú también tienes que ser médico, pero oye, es que a lo mejor a ti te apetece ser cocinero o cocinera, ¿vale? Que no te limite esa carga. Es importante el conocer de dónde venimos, de esas raíces, ¿no? Eso que nos sostiene, pero a modo de comprensión, ¿por qué se está transmitiendo esa tradición familiar, ¿no? O esas creencias también, muchas veces, muchas creencias que se van transmitiendo generación tras generación, ¿no? Pues en este espacio, en este tiempo que estamos transitando ahora de Samaín, ¿no? En este tiempo, podemos obtener esas tomas de conciencia, ¿no? Si miramos un poquito en profundidad, si nos escuchamos, si escuchamos, abrimos todos nuestros sentidos físicos y no físicos, ¿no? Tener una experiencia extrasensorial nos va a traer muchas informaciones, ¿vale? Entonces, vuelvo a estas películas. Esa tradición familiar que en un caso pues tenía que ser torero y en otro caso tenía que ser zapatero, ¿vale? Y ellos lo que querían era ser cantantes. Entonces, bueno, pues ocurren una serie de circunstancias y ellos siguen con su sueño, ¿no? Pero su clan es como, no, que no puedes hacer eso, que tienes que ser otra cosa. Fijaros qué importante, ¿no? Hablando del crecimiento personal, tienes que ser otra cosa. Cuando tú ya eres, has nacido siendo el ser que eres y has de manifestar el ser que has venido a ser. Y esto es importantísimo porque muchas veces renunciamos a nuestros sueños, renunciamos a lo que somos en pro del clan, en pro de la tradición familiar y estamos renunciando a nosotros mismos. No tengo que hacer algo para ser alguien. Yo ya soy alguien, yo ya soy algo. Soy un ser maravilloso y completo. Eso lo hemos hablado en otros espacios muchas veces y seguro que lo sabes. Entonces, no has de hacer algo para ser. Simplemente tienes que ser, has de ser quien has venido a ser. ¿Vale? Entonces, es eso un poco el mensaje final de ambas películas, o bueno, una de las reflexiones, ¿no? Que hay muchas lecturas que se sacan de estas películas y de esta experiencia, ¿no? Bueno, de estos cuentos que nos transmiten estas historias que os digo, estas películas. Y algo muy importante, que por eso me parecía interesante traerlo también a este espacio, unificando ese lunes de cuento con otras cositas, ¿no? Con las que yo trabajo, en esa rueda de la vida, esa conexión. En una de las películas le decía, en la de Coco, se llevaba la foto, ¿no? Llevaba la foto y claro, se encontraba con los difuntos y era como, te has quitado la foto de mi altar, entonces no podré regresar nunca, ¿no? Y me pareció tan bello a ver, que al final, si tienen que pasar de un lado a otro, del mundo de los muertos al mundo de los vivos, van a pasar, porque en este tiempo están abiertos esos canales, esos puentes para poder hacerlo. Pero era tan visual es que has cogido la foto de mi altar, entonces si yo ya no estoy ahí, no puedo llegar a ese lado, porque nadie se está acordando de mí, no me están viendo, ¿vale? Entonces me pareció una idea tan bonita para poderla compartir con todas vosotras y con todos vosotros, de esa parte de honrar a nuestros difuntos, de recopilar fotos, imágenes, objetos, de recopilar la historia de nuestro árbol genético, de nuestro árbol familiar. Puede ser de sangre o no, ¿vale? Pero sí esas personas con las que tenemos ese vínculo y que han pasado al otro lado. Pero porque hayan pasado al otro lado no han dejado de desaparecer, ¿vale? Así que
te invito a que no te dé vergüenza de llenar tu casa de fotografías de tus ancestros y de tus antepasados, de ponerles una velita, de ponerles alimentos a modo de ofrenda, porque es algo que se lleva haciendo cientos, miles de años aquí en nuestra tierra y en otras tierras. Entonces, algo hay. Si quieres en otro momento, pues te comparto otro tipo de experiencias en este sentido, y no solo mías, sino de otras personas que se han abierto a percibir, ¿no? Se han abierto a percibir en este tiempo y les han ocurrido cosas. Me decía una amiga, ¿no?, que le recomendé hacer algo, me decía que habían ocurrido cosas que traspasaban la lógica. Y así es que la vida traspasa la lógica. Tú ten en cuenta que la lógica, la razón, es solamente un 5% de toda la capacidad que tenemos, un 5%, y nos basamos nuestra vida íntegramente en eso, en que lo tenemos que ver, lo tenemos que demostrar, tiene que estar científicamente demostrado. Bueno, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con ese otro 95%, ese 95% de nuestra mente, ese subconsciente, esa mente mágica, esa mente instintiva? Eso está ahí y hace muchas más funciones y percibe mucho más de lo que el 5% puede entender, ¿vale? Así que ahí te dejo esa reflexión, esa invitación a que, aunque ya haya pasado el Día de Difuntos, todavía puedas crear pues un pequeño espacio en el que colocar las fotografías, si no tienes fotografías, los nombres, objetos, o simplemente encender una vela honrando a tus ancestros, a tus antepasados, para que puedan volver, puedas sentir su abrazo, puedas sentir su caricia, puedas sentir su presencia. Es el tiempo en el que nos reencontramos con ellos y es importante celebrarlo, ¿vale? No es un tiempo de pena ni de tristeza, es un tiempo de celebración y de alegría, porque nos volvemos a encontrar la familia, ¿vale? Y eso es lo que os quería transmitir en este día hoy extraño de lunes de cuento, en el que te recomiendo que veas estas películas, la película de Coco y la película del Libro de la Vida, que, bueno, pues espero que te inspiren, espero que comiences a ver esa relación con la muerte de otra manera, y si te ha inspirado algo, has sacado alguna reflexión, pues ya sabes, escríbeme, comenta, será un placer poder intercambiar opiniones y bueno, reflexionar contigo. Te mando un beso súper gigante. Nos vemos el próximo lunes, ya sí, con un cuento. Y nada, que vamos, seguimos caminando.